¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo saber si es o no es la voluntad de Dios? ¿Cómo entender que lo que estoy haciendo, Dios está de acuerdo con ello? Primera pregunta. ¿Cómo oír la voz de Dios? Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras, pero la forma más segura por la que Dios le habla al hombre es a través de la Biblia. Repito, la profecía más segura es la profecía bíblica. También Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios habla con el individuo a través de profetas. Dios habla con el individuo a través de hombres y mujeres de Dios. Ahora bien, ¿cómo tú te puedes asegurar de que lo que tú estás escuchando, oyendo, es la voz de Dios? Primer punto, nunca te va a contradecir la Biblia. Ningún aspecto de la Biblia, de la palabra de Dios, será contradicho por algo que Dios te está diciendo. Porque la palabra es la brújula, marca, y Dios no se contradice. Entonces tú tienes que prestar atención a lo que tú estás oyendo y someterlo a oración, a discernirlo en el espíritu. Si lo que te están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Lo que tú lees en la Biblia viene de Dios. Pero lo que tú te sueñas, tienes que someterlo a oración. Lo que te dicen que Dios te mandó a decir, también tienes que someterlo a oración y tener el discernimiento para tú escuchar, entender si es de Dios. Otro aspecto importante, cuando Dios te habla, tienes que sacar de tu vida el ruido. Muchas veces hay mucho ruido en la cabeza de la gente. Hay muchas cosas que están pasando que te pudieran nublar tu entendimiento para tú no oír la voz de Dios. Dios habla de forma audible, pero no en todas las ocasiones Dios te va a hablar de manera audible, que tú escuches la voz de Dios. Y es importante también que entiendas que hay personas que han dicho haber oído la voz de Dios y quien le habló fue un demonio. Quien le habló no fue el Señor. Segundo, ¿cómo sé que lo que estoy oyendo es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, mira, primero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a ser más santo. Te repito, la voluntad de Dios siempre te va a llevar a ser más santo. Te va a llevar a ser más humilde. La voluntad de Dios te va a llevar siempre a amarlo más a Él, más que todas las cosas. La voluntad de Dios te va a llevar a ti a entenderlo a Él y a conocerlo a Él, a relacionarte con Él. Entonces, tú te das cuenta que algo viene de Dios cuando cumple estos factores, estos requisitos que yo te estoy diciendo en este momento. Lo vas a amar a Él, vas a ser apasionado por Él, vas a ser más santo, porque cuando Dios te da algo, lo de Dios, las bendiciones del Señor, no añaden consigo tristeza. Por lo tanto, cuando tú escuches la voz de Dios, cuando tú escuches que Dios te está hablando, créeme que esto que yo te estoy diciendo va a venir conectado a lo que es la voz de Dios para tu vida. ¿Cuándo actuar? Bueno, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando Dios te da un mandato, cuando Dios te dice algo, muchas veces no es para un cumplimiento inmediato. Entonces tienes que esperar. Tienes que esperar el tiempo de Dios y ese tiempo de Dios lo esperas orando y haciendo la voluntad del Señor. Esta mañana yo te bendigo con esta palabra y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar.
bendiciones.